y llevarlo a la práctica de nosotros. Y hoy vamos a empezar hablando de, creo yo, la manera como nosotros tenemos que aterrizar, por dónde se tiene que empezar a vivir la gracia del Señor. Y lo voy a explicar de esta manera. Hay unas personas, pero estoy pensando en una particular, que alguna vez me dijo, pero no solamente una vez me ha pasado, ya me ha pasado varias veces, de alguien que me llega y me puede decir, mire pastor, yo quiero congregarme en esta iglesia me gusta, esta iglesia me llama la atención, me gusta la alabanza, me gusta usted cómo predica, me gusta el ambiente, pero por favor no me hable de nada, no me pida que vaya a grupos, no me pida que me escriban discipulados, no me pida nada, yo lo único que quiero es venir a la iglesia, sentarme allí, escuchar la alabanza, el mensaje y salir. ¿Me puedo congregar en esta iglesia, sí o no? Y yo le digo, mire, está bien, pues yo no le puedo decir que no, usted lo puede hacer, lo puede vivir. El problema es que para esta iglesia es fundamental los grupos, usted tiene que estar en un grupo. Si usted no está en un grupo, relacionándose con las personas, usted no lo van a poder cuidar, amar, pastorear, servir, tampoco usted va a poder ayudar a nadie, tampoco usted va a poder pastorear a nadie, tampoco vas a poder servir a nadie. Pues de eso se trata precisamente, es que no me quiero relacionar con nadie, yo no quiero meterme en la vida de nadie y que nadie se meta en mi vida. Eso lo dicen normalmente algunas personas que vienen muy heridos, muy golpeados. De la iglesia a la que vienen les fue muy mal, tuvieron muchos problemas, allá los hirieron, allá los golpearon, el pastor les falló, el líder les falló, hablaron mal de ellos, los involucraron en un chisme, prestaron plata y no se la pagaron. Alguien se le fue con el marido, en fin, eso de todo ha pasado. Y entonces le dicen a uno, es que eso es lo que quiero, yo no me quiero relacionar aquí con nadie. Bueno, no se lo dicen a uno así, pero esa es la intención. Yo no me quiero involucrar en ningún tipo de amistades ni de relaciones. ¿Por qué? Porque está muy herido. Entonces, queridísima hermana, tengo que decirle algo. En la vida, vamos a vivir con muchas heridas. Nunca vamos a estar libres de heridas. No, nos van a fallar. Y en esta iglesia sí que nos van a fallar. Le tengo una mala noticia. En esta iglesia hay muchas personas que son muy pecadores. Todos somos pecadores. Esta iglesia está llena de seres humanos imperfectos. Esta iglesia está llena de personas con debilidades de carácter. Y es cierto, si usted no quiere vivir ese tipo de cosas, pues váyase a vivir una isla y forme la iglesia unigénita. O sea, el único miembro de esa iglesia va a ser usted. Pero mientras que esté en esta iglesia, muchas cosas van a pasar. Y ahí es donde nosotros vamos a tener que aplicar la gracia del Señor. Pero es que me han herido, pero es que me han lastimado, pero es que han hablado mal de mí. Y entonces, bueno, tiene dos opciones. Y en este mensaje lo que yo pretendo es que usted decida cuál de las dos opciones va a tomar. Tiene dos caminos. Cuando usted ha sido herido, cuando usted ha sido lastimado, cuando usted le han fallado, cuando lo han desilusionado, cuando lo han maltratado, cualquier razón le causaron una herida, usted tiene entonces dos opciones. Y al final de este mensaje usted tiene que decidir esas dos, una de esas dos. Porque cuando nos hacen eso, nos comenzamos a vivir en modo desquite. ¿Cómo así modo desquite? Me tengo que desquitar. Porque el que la hace, la paga. Y este me la hizo, así que yo voy a buscar la manera en que me pague. Me pague lo que me hizo, porque es que se tiene que hacer justicia. Alguien me hizo mal, directa o indirectamente, porque algunos nos hacen mal a nosotros de frente, pero otras personas, ellos se equivocaron y de alguna manera nos hicieron sentir mal, nos hicieron daño a nosotros también. Así que tienen que pagar, lo tengo que hacer sentir mal. Y hay un discipulado, en el discipulado de sanidad que arranca en marzo, hay una clase donde hablamos solamente de eso, lo llamo la psicología de la culpa, que es la herramienta que todos usamos. Lo voy a hacer sentir mal, avergonzado, culpable, lo voy a ridiculizar, si lo puedo insultar, pues lo insulto, y si no, uso la teología de la culpa, para que se dé cuenta de lo mal que se ha comportado, del error tan grave que ha cometido. Y cuando lo haga sentir mal, entonces yo me voy a sentir bien. Y eso es como una sensación extraña.
como una droga, como el alcohol, una cosa así que nos hace sentir bien por un ratico, pero que después es más el daño que nos hace. Hago sentir mal a alguien, lo hago sentir avergonzado y siento un alivio, pero después me siento peor, así que necesito volverlo a hacer sentir mal otra vez, porque es un pecador, porque ha hecho daño y se merece sufrir. No, ese no es el camino, tienes que perdonar. Ay, no, y ahí viene el tema. Tienes que perdonar, no me gusta, tienes que perdonar, no me hable de eso, tienes que perdonar. ¿Sabe qué? Entonces, no me meto más en este tema. Tienes que perdonar, está bien. Entonces dígame usted, ¿hasta dónde tengo que perdonarlo? Y esto nos lleva al texto. Mateo capítulo 18, versículo 21, por favor. Mateo capítulo 18, verso 21. Algo así era la discusión que estaban teniendo con el Señor Jesús, y entonces Pedro se levanta. Ustedes se acuerdan que Pedro siempre quería estar a la delantera de sus discípulos. Pedro siempre quería salir adelante y dar la respuesta correcta, y que el Señor Jesús le dijera: muy bien, Pedro, qué bien, qué buena respuesta. Eso te lo reveló, fue el Espíritu Santo. Así que el Señor está hablando de este tema y Pedro se toma la delantera, la iniciativa, y le dice: entonces, Señor, ¿cuántas veces tenemos que perdonar? Porque la ley y los rabinos, lo que los rabinos enseñan es que uno debe perdonar 3 veces. Por ahí leí que un rabino podría decir hasta 4 veces. 3. Ahora, exageremos, 4. Pero Pedro es un poco más espiritual y dice: hasta 7 veces, Señor. ¿Perdonamos entonces hasta 7 veces? Hasta 7 veces, Señor Jesús. No 3 como nos enseñan los rabinos y su ley. 7, el número perfecto. Y el Señor Jesús, ¿qué le dice? Jesús le dice: no te digo hasta 7, sino aún hasta... Hagan las cuentas, por favor, necesito los matemáticos aquí. 70 veces 7, ¿cuánto le da? ¿Cómo? Ok, 490 veces. Señor Jesús, entonces, lo que quiere decir es que lo máximo, porque los rabinos dicen, a ver, no sea bobo, hasta 3 veces. Y usted también, pida perdón hasta 3 veces. Usted puede dar perdón hasta 3 veces, o usted puede pedir perdón hasta 3 veces. Más de allí, nada. Se fregó. El Señor le dice: no, ni 7, ni 3, ni 4, hasta 70 veces 7. Entonces, ¿significa 470 veces? No, no estás entendiendo. Lo que quiero decirte es que en el tema de la misericordia y en el tema de la gracia, uno no puede llevar cuentas. No se trata de llevar cuentas. Es que ya me la he hecho varias veces. Este hombre me la ha hecho varias veces. Entonces, ¿cuántas veces? Ni por boba que yo fuera, pues. ¿Hasta cuántas? Dígame hasta cuántas. ¿Hasta dónde? No lleves cuentas. Porque la gracia no lleva cuenta. Si usted lleva cuentas de las veces que ha sido misericordioso, ya no es misericordia. Si usted lleva cuenta de las veces que usted ha tratado a alguien con gracia, ya no es gracia, porque la gracia es ilimitada. Si la gracia no fuera ilimitada, no sería gracia. Y esa es la lucha de algunos creyentes. ¿Cómo que la gracia es ilimitada? La gracia es ilimitada. La gracia, el Señor dice: te he amado con amor eterno, por tanto te prolongaré mi misericordia. ¿Hasta cuándo? Eso es eterno. Es una gracia infinita. Nos cuesta mucho trabajo por eso entender esa gracia de Dios. Es eterna la gracia del Señor. Porque imagínese el Señor llevándole cuentas y llevándole cuentas a usted, y cuentas, hasta que algunos vivimos con esa sensación que Dios nos está llevando cuentas y que Dios un día va a decir: hasta aquí, me tienes hasta acá, ya no te soporto más, por lo tanto, tome para que sufra y aprenda la lección. ¿Cuántos viven con esa sensación? ¿O vivían con esa sensación? Yo viví con esa sensación. Ya les he contado la historia, ¿cierto? De eso que le dicen a uno: yo se las estoy anotando. Siga. Uno se portaba mal en el colegio o en el vecindario o en el barrio, pues, y llegaban a darle quejas al papá. ¿Y el papá qué hacía? Yo se las estoy anotando y va a llegar un día en que vea, toditas se las voy a cobrar.
Eso es peor, eso es terrible. Uno prefiere que todos los días cuadre en caja, o sea, pégueme todos los días. Deme juguete, ¿verdad? Pero eso de que me estén acumulando, porque uno vive con la sensación de cuánto me las va a cobrar. Entonces, algunos viven con esa sensación de que Dios les dice, va a llegar un día en que mi gracia se va a acabar. Y ese día, aténgase a las consecuencias. Entonces ya no es gracia y ya no es misericordia. No, por supuesto que Dios no hace eso. Entonces el Señor les pone este ejemplo. Parábola de los dos deudores, versículo 23. Ustedes saben que hay parábolas que necesitaban explicación y parábolas que, pues, como esta, no necesitan explicarse. Esta parábola no necesita explicación. Es muy fácil de entender, mírela. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. El Señor tiene todo el derecho a hacer cuentas. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía, ¿cuánto le debía? 10,000 talentos, que son, dice esta versión, como miles de monedas de oro. Se dice que un talento, ¿cuánto era un talento más o menos? A ver, expertos por aquí, ¿alguien sabe qué era un talento? Dicen que un talento era como un día de salario, enterito. Que esta persona debía 10,000 días de salario. ¿Cuánto viene siendo eso? ¿Cuántos años de trabajo? Háganme las cuentas, por favor, ahora me dicen. 10,000 días de salario. O sea, este personaje debía todo su trabajo, de 10,000 días de trabajo, todo su salario. No podía comprar absolutamente nada. No podía comprar ni comida. Haga de cuenta que usted tiene una deuda así de inmensa. Bueno, algunos la han tenido. Y que usted le dicen, tome su salario del mes, y usted tiene que coger el chequecito o su salario y dárselo a quien le debe. No lo puede usar para nada más. Entonces, lo que el Señor está haciendo es una exageración. Tampoco se trata de decir, lo que el Señor está haciendo es usando una exageración, diciendo, esto era imposible de pagar, no tenía cómo pagarlo. Su deuda era demasiado alta, estaba sin fondos. Era impresionante lo que este personaje le debía a su Señor. Le debía mucha plata. Vamos entonces, versículo 25. A este, como no pudo pagar, ordenó su Señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Nos parece extraño a nosotros, pero en aquella época se podía hacer. Hemos leído varios pasajes de la Biblia donde una mujer, su esposo se murió y se le llevaron esclavos a sus hijos, ¿se acuerdan? Se podían llevar esclavos a los hijos, a la esposa, venderlos como esclavos, meterlo a la cárcel y que la familia que estaba afuera dijeran, vamos a recoger dinero para poderlo sacar de la cárcel y pagar la deuda. Pero era imposible de pagar, nadie podía pagar eso, así que la orden era, métanlo a la cárcel y vendan a toda su familia. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo voy a pagar hasta el último peso. ¿Cómo se llaman eso? Promesas, promesas, promesas. Te lo prometo. De hecho, la gente que vive endeudada es ese tipo de personas. Ustedes los conocen, ¿cierto? Les prometo que se lo pago. Y la crisis financiera es debido a eso. Se debe a que le promete a todo el mundo y no cumple. Ustedes conocen ese tipo de personas que le dicen a Dios, Señor, te prometo, sáname. Sácame de este problema. Y yo te prometo, Señor, que ahora sí me comprometo contigo. ¿Los conocen? Señor, ayúdame con este negocio. Que este negocio me salga, que me salga ese trabajo, que me den ese contrato. Y si me sacan de este problema de deudas, te prometo, Señor. Ahora sí, ya cuando están en lo máximo, están en un problema gravísimo. Ya le han hecho muchas promesas al Señor. Muchas, pero ya llegó una que tocaron fondo y le dicen, perdóname por favor, perdóname, te debo muchísimo, te he hecho muchas promesas, no te he pagado ninguna, pero ahora sí te pido, Señor, te lo prometo, yo te lo voy a pagar. 27, pues por supuesto que el Señor, movido a misericordia, gracia, lo soltó y le perdonó la deuda. Pues por supuesto que lo mismo ocurre con nosotros, ya lo dijimos hace 8 días. Nuestra deuda era infinita. ¿La paga del pecado cuál es?
No tenemos cómo pagar esa deuda. ¿Se acuerda que hablábamos de cuánto costaba cada pecado? Si pudiéramos saberlo, no hay manera de pagar, nosotros no podemos pagar. Romanos 3:22, ustedes lo recuerdan, lo dijimos hace 8 días. Nosotros no podemos pagar, entonces lo que Él hizo fue pagar por nosotros. Malgastamos la vida que el Señor nos dio. Romanos 3:22 y el 25 también. Malgastamos nosotros la vida que el Señor nos dio, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y el 25, a quien Dios puso como propiciación, o sea, Dios pagó como un sacrificio que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados. Eso fue gratis, Él pagó. Vamos otra vez al texto. Muy bien. Solamente recordando hace 8 días. Se le perdonó una deuda imposible de pagar. Ahora, presten atención a la historia. Pero saliendo aquel siervo, se encontró a un amigo que le debía, ¿cuánto? 100 pesos. Pues estamos exagerando de una deuda imposible. Aquí era, ¿cuánto le ponemos? 1,000 pesos. Lo más chiquitico. Vamos al otro extremo. 1,000 pesos. A usted le perdonaron 10 años, no sé cuánto dio la cuenta. Usted no podía pagar eso. Imagínese usted, yo conocí un personaje así que por 15 años tenía embargado el sueldo. 15 años embargado el sueldo, 15 años trabajando pero sin poder recibir el sueldo, y que se lo perdonen, algo así. Y sale este personaje desagradecido, se encuentra con un vecino o un hermano de la iglesia que un día le dijo: me regala 1,000 pesos, no, el pasaje del mío, présteme 2,000, yo se los pago el otro domingo, présteme 2,000 pesitos. Y se lo encontró a los 8 días y le dijo, ¿qué dice el texto? Miren el texto. Págame lo que me debes, dice una canción. Otra versión, esta dice, págame lo que me debes. Págame lo que me debes. 2,000 pesos, pero es que no tengo, mano. Págame lo que me debes. Y si no me los pagas, entonces lo mismo, te voy a meter a la cárcel, que te vendan a la esposa, a los hijos y todo lo demás. 29. El que le debía 2,000 pesitos le dijo: perdóname, yo te lo voy a pagar, téngame paciencia, yo todo te lo voy a pagar. Que no. Y estaban en esa pelea cuando el versículo 31, el Señor va pasando y lo ve. Se entristeció mucho. Oiga, ¿cómo es posible? ¿Cómo se puede explicar? Ayúdenme ustedes a definir esto. ¿Cómo se puede explicar que a una persona a quien se le ha perdonado tanto, no le pueda perdonar algo tan chiquitico a otro? ¿Cómo se puede explicar que una persona a quien se le ha dado tanta gracia no pueda darle esa gracia a otros? ¿Me pagas? Es ese tipo de cristiano que se la pasa en la iglesia en esas, viendo a otras personas lo que están haciendo y juzgándolos por todo lo que hacen y criticándolos y diciendo: y miren lo que hace, y miren lo que está viviendo, y eso y su pecado. Y ¿cómo es posible que se olvide de todo lo que han hecho? Pero es que me mintió. ¿Y usted cuántas veces le ha mentido a Dios? Me robó. ¿Y usted cuántas veces le ha robado a Dios? Me prometió y no me ha cumplido. Y todas las veces que le has prometido, es que me falló. ¿Y usted cuántas veces le ha fallado a Dios? Me fue infiel. ¿Y usted cuántas veces le ha sido infiel a Dios? Habló de mí, y usted también ha hablado mal del Señor. Usted ha hecho quedar muy mal al Señor Jesús con su testimonio. Y es que todo lo que me ha hecho no se merece. No se lo merece, no se merece perdón, no se merece misericordia. Mire lo que hizo. Merece estar en la cárcel, merece ser avergonzado, que lo publiquen, que lo saquen por 7º día. Es malo, perverso. Y usted, dígame usted qué se merece por todo lo que usted le ha hecho a Dios, todo lo que usted le ha hecho al Señor.
Usted también era un indigno. A ver, hagamos el ejercicio otra vez de hace 8 días. ¿Por cuáles pecados murió el Señor Jesús? ¿Se acuerdan? Todos, ¿cierto? ¿Cuáles? ¿Pasados? ¿Por cuáles pecados pagó el Señor Jesús? ¿Cuáles? Él pagó por cuáles. Díganlo. Digan todos. ¿Todos qué incluye? ¿Los suyos solamente? ¿O los de la persona que también le falló a usted? Otra vez les pregunto. Y seguro que ya estás pensando en alguien. ¿El Señor Jesús ya murió por los pecados de esa persona? Y cuando usted dice, alguien tiene que pagar. Y si yo le digo, ya pagaron por los pecados suyos y los de él, ¿usted qué dice? No me gusta ese negocio. Por eso hay una famosa frase que dice así, que lo perdone Dios, porque yo no lo perdono. En televisión en estos días cogieron a un tipo en Brasil. Después de como 25 años lo cogieron, ¿no es cierto? Que había matado a una jovencita como a los 18, tenía 18 años. Lo cogieron, el hombre pensó que se iba a escapar y lo cogieron en Brasil después ya estaba ejerciendo la medicina, creo, por allá. Estaba lo más de tranquilo, se había casado, estaba feliz. Pensó que eso ya había quedado y lo cogieron. Y entrevistaron al papá de la jovencita que había matado a los 18 años. Y este señor decía, yo no lo voy a perdonar. Esas cosas no se perdonan. Que lo perdone Dios, pero yo no. Uno no puede perdonar a quien le mató a una hija. Esa fue de su decisión. ¿Se acuerda que les dije que hay 2 decisiones? ¿Cómo se puede explicar que esta persona no pueda darle gracia a otros? Vamos a tratar de explicar por qué. Miren Lucas capítulo 7, versículo 47. Lucas capítulo 7, verso 47. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas a quien se le perdona poco, poco ama. En otras palabras, al que ama mucho es porque mucho se le ha perdonado. Ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados, pero a quien poco se le perdona, poco ama. A ver, ustedes conocen esa historia, pero una manera de ver ese texto es esta. Y explicarlo rápidamente, así. Una persona que no se siente perdonada, le cuesta trabajo perdonar. Una persona, porque recuerden que para poder entender la dimensión de la gracia, la plenitud, para uno poderse sumergir y vivir la gracia, y que esa gracia me acerque a vivir una vida de comunión con mi papá, de intimidad, de libertad, para disfrutar eso primero tienes que comprender la dimensión de tu pecado, lo grave, lo terrible de los pecadores que nosotros somos. Cuando usted entiende todo lo que se le ha perdonado, cuando usted entiende todo lo que se le ha perdonado, lo que se pagó por usted, que se le dio lo que usted no merecía, al contrario, no le dieron lo que usted merecía, le dieron lo que usted no merecía, usted dice, gracias por esa gracia. Y cuando usted se le ha perdonado mucho, usted ama mucho, dice el Señor Jesús. Cuando usted se siente perdonado por Dios de esa manera, para usted va a ser fácil amar a otras personas. Este texto nos ayuda a entender otro, que lo usamos mucho, sobre todo en experiencia 3D, que está en Hebreos, capítulo 12, versículo 15. Este texto es impresionante. Este texto de Hebreos, capítulo 12, verso 15. Nos dice, pilas, versículo 15. No sea que alguno, ese pilas es mío, no está en ninguna versión. Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Mire que está diciendo que hay personas que no pueden alcanzar, no pueden disfrutar. Oiga, hay cristianos que en toda la vida nunca supieron lo que era deleitarse, disfrutar, vivir esa libertad que le da la gracia. No saben qué es eso. Qué tristeza. Hay varios, pero se me viene a la mente una persona que lleva años de cristiana, pero todavía no sabe lo que es disfrutar la gracia del Señor. No la alcanzó, no la vivió, no la ha vivido hasta ahora. Qué tristeza esa vida cristiana. ¿Y por qué? Ahí nos dice,
¿Qué es lo que no le permite disfrutar la gracia de Dios? De que ninguna raíz de amargura brote y le cause dificultades. La Reina Valera dice: mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando una raíz de amargura le estorba y por ella muchos son contaminados. Eso es lo que hace la amargura. No se siente perdonada, no perdona. Le cuesta tanto trabajo perdonar, no perdona. Y como no perdona, no puede disfrutar de la gracia del Señor y tampoco puede dar la gracia a otros. Y esa amargura le estorba a ella, porque la amargura es algo muy pesado, es muy difícil de llevar, hace mucho daño. Y la gente que está a su alrededor, dice, también se sienten, son contaminados. Yo recuerdo una historia impactante de una mujer que me dijo en Estados Unidos: pastor Mauricio, quiero contarle algo. Mire, es que donde yo trabajo con solo gringas, americanas. No me quieren. ¿Y sabe qué le dijeron al supervisor para que me cambiara de puesto, que me cambiara de lugar? No querían tenerme al lado de ellas. Es que yo olía feo. Yo olía feo. Que no les gustaba mi olor y yo me baño todos los días, uso desodorante, yo todo. Entonces, ¿sabe qué hizo ella? Cambió el perfume, cambió el desodorante, cambió el champú, el jabón para lavar la ropa. En serio, eso me estaba contando. Todo lo cambió, se averiguó qué compraban ellas, dónde lo compraban y compró lo mismo. Y aún así ellas seguían diciendo: es que no nos gusta cómo huele, ya nos tiene cansado. Y ella decía: no me explico. Ahí empezó la conversación, seguimos hablando y hablando. La conversación duró 5 horas. Por supuesto que no hablando del olor de ella. Seguimos hablando y hablando y me comenzó 5 horas para contarme de la amargura que tenía hacia su esposo, que no lo quería perdonar, que habían sido muchos años de sufrimiento, que le había fallado, que mire todo. Y eso fueron 5 años escuchando, 5 horas escuchándole. Después hablé con su esposo y esos 5 me lo redujo en media hora. En media hora ya me contó todo. Pero cuando ella, después al final yo tuve que decirle algo. Le dije: ¿sabes en qué pienso yo? ¿Por qué hueles feo? Es que la Biblia dice que cuando una persona está llena de amargura, a esa persona eso se le convierte en una carga tan difícil de llevar. Y dice que la gente que está a su alrededor también los afecta. ¿Sabe qué es lo que percibe la gente de tu oficina? Que usted es una mujer muy amargada. Y la gente amargada huele feo, emocionalmente, ¿sí o no? Espiritualmente. De hecho, el rostro ya es un rostro de una amargura. O sea, la gente no quiere tenerlo de amigos. Una persona amargada que se queja, que reniega por la vida, reniega contra Dios, reniega de todo, que ese esposo que me toca y no perdona fácilmente, y guarda rencor y guarda resentimientos y todo lo está acumulando. Eso le va a salir, eso es lo que produce. Mire que ninguna raíz de amargura no te deje disfrutar la gracia de Dios, te estorba y la gente que está a tu alrededor la vas a contaminar. Pero es que yo no lo perdono, yo no lo puedo perdonar. Él tiene que pagar por lo que me ha hecho, se tiene que hacer justicia, es que me ha tratado supremamente mal. Así que, ¿se acuerdan que les dije al principio que hay 2 opciones? ¿Se acuerdan? Bueno, tienes 2 opciones. Tienes 2 opciones. La primera es que decidas no perdonar. Decidas odiar. Decidas no aplicar la gracia de Dios a tu vida y aplicarla a otras personas. Y mire lo que el texto dice. Mateo capítulo 18, el texto en el que estábamos. Nos falta un verso por leer, el verso 34. ¿Se acuerdan del que no quiso perdonarle al otro? Entonces, su señor, muy enojado, versículo 34, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Lo entregó a los carceleros, lo metieron en la cárcel, lo metieron en una prisión para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Terrible. Y no es que Dios te quiere meter en una cárcel, sino que hay personas que viven en una cárcel llenas de amargura, de odio, de culpa, de depresión, de un poco de enfermedades. Hay una cantidad de enfermedades
psicosomáticas que los expertos dicen que es causa de sus enfermedades emocionales. Vive en una cárcel. No vive libremente. Su espiritualidad no es la espiritualidad de alguien libre. Su vida cristiana no es la vida de alguien libre. Vive en una cárcel constante. Nadie se la aguanta. Nadie lo soporta. Es más el daño que hace, que ahora le pusieron un nombre, personas tóxicas, ¿cierto que le pusieron así? Aléjese de las personas tóxicas, qué tristeza. Pero es que eso es lo que dice el Señor. Por causa de su amargura, usted vive en una cárcel. ¿Cuál es la otra alternativa? La otra alternativa es la alternativa de la gracia. Entender que su gracia es infinita, su misericordia es nueva cada mañana, que también merecías sufrir, que también merecías pagar, pero que el perdón del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, perdóname así como yo perdono. Esa Padre, el Padre nuestro ya no te la puedes seguir saltando. No, yo tengo que perdonar, aplicar la gracia. Así tengo que tratar a las demás personas. Miren, en la iglesia, en nuestras relaciones hay gente que no nos soportamos, yo sé. ¿Cómo los tengo que ver yo? ¿Cómo tengo que ver yo a esas personas que están en mi iglesia y que uno dice, es que ya no se merecen un castigo? Tienes que ver a esas personas como personas que necesitan experimentar la gracia del Señor. ¿Cómo los podemos transformar con la gracia? Sí, tienen que vivir procesos y por supuesto que también tienen que vivir disciplinas, es cierto. Pero ¿cómo en los procesos y en las disciplinas nosotros podemos aplicar la gracia? Ese es el desafío que Dios nos está haciendo a todos nosotros como iglesia. Pero también es suyo, es mío. Estoy orando, el equipo pastoral estamos orando, nos estamos haciendo esas preguntas semana a semana, pero ustedes también. Yo, seguro que ya están pensando en alguien a quien tienen que aplicarle gracia. Tiene dos opciones: o se mete en la cárcel de la amargura, o decide usar la misma gracia que le han dado a usted y dársela al otro. Y si no puede hacerlo, dígaselo al Señor: Señor, esto es duro para mí, dame la gracia para poder ser libre de esta amargura. Y así podrás experimentar esa libertad en tu interior, ese bienestar que estás desesperadamente buscando. Gracias. ¿Listos? ¿Quién tiene el título del mensaje ya? A ver, escríbanlo. Háganme un favor, servidoras, recojan los papelitos, por favor, ¿sí? Levanten, si no tiene el título todavía, pues ayúdeme, Diego, a recoger allí. Póngale el título a este mensaje, por favor. Y al final, entre todos, vamos a escoger el ganador. El título del mensaje que va a competir con el de anoche. Necesito un favor. En la otra Biblia se me quedó en la parte de atrás el título de anoche, en la Nueva Traducción Viviente. ¿Listos? Mientras que recogemos los papelitos y algunos terminan de escribir, cierre sus ojos un minuto, por favor, y haga una oración. Siempre tenemos que orar antes del mensaje para pedirle al Señor que nos ayude a vivirlo esta semana. Que yo necesito perdonar. Gracias. Señor, necesitamos perdonar. Necesitamos perdonar. Necesito vivir tu gracia. Que tu gracia me ayude, Señor. Quiero disfrutar, alcanzar tu gracia, sumergirme en tu gracia, sentirme perdonado, restaurado. Yo soy una persona con muchos conflictos, Señor, luchas internas. Me cuesta trabajo acercarme a ti, como me cuesta trabajo que otros se acerquen a mí, relacionarme con otras personas. Señor, te pido perdón. Quiero disfrutar tu perdón, tu misericordia. Quiero darla a otros. Quiero vivir con libertad, Señor. Ayúdame. Necesito de tu ayuda, Señor. Necesito alguien que se lo pida y el Señor le dará. Yo soy una persona que le cuesta trabajo perdonar, relacionarse con otros. Y también reconozco que hay otros que les cuesta trabajo relacionarse conmigo. Necesito de tu ayuda, Señor. Espíritu Santo, libérame de la amargura, de estar juzgando a otros, de estar condenando a otros. Hay tantas cosas que tengo que resolver en mí, Señor, antes de pensar
que tengo que resolver en la vida de otras personas. Te adoramos, Señor. Tu gracia es eterna. Gracias, Padre, porque nos podemos acercar a ti confiadamente, Señor. Amén.